La familia cumplió su parte al pie de la letra y pagaron el rescate completo, una fortuna incalculable. A las 10 de la noche entregaron hasta el último centavo exigido por los secuestradores, aferrándose a la promesa de que tendrían a su ser querido de vuelta en apenas 2 horas. Pero la llamada nunca llegó y la esperanza se desmoronó 7 días después, cuando encontraron su cuerpo tirado en un terreno baldío, frío y solitario, con el brutal tiro de Gracia marcado en la cabeza. Aquel hombre no era un desconocido cualquiera. Era uno de los pilares fundadores de Bronco, y lamentablemente no fue el único en sufrir un destino trágico, porque de los 4 amigos inseparables que levantaron el imperio más grande de la música, grupera la desgracia se cebó con todos. Uno fue ejecutado sin piedad, otro se consumió lentamente hasta morir por una enfermedad en la sangre que irónicamente debía salvarlo, y el tercero acabó en los tribunales, señalando al cuarto de traición y robo ante la mirada atónita de todo México. Hoy en día, ese cuarto integrante es el único que permanece en pie cantando en absoluta soledad. Su nombre es José Guadalupe Esparza, y quiero que sepas que la verdadera historia de Bronco no es el cuento de hadas y éxito que nos vendieron. Es una crónica oscura, llena de traiciones de un nombre artístico que les fue arrebatado de muertes misteriosas que nadie quiso esclarecer, y de un compadre de toda la vida que sin temblarle la voz lo tachó de ratero frente a todo un país. Prepárate porque hoy vas a descubrir 4 verdades que la industria musical intentó sepultar bajo tierra durante décadas. La primera, la verdadera razón por la que Bronco desapareció del mapa en 1997. Olvida las versiones oficiales que hablaban de una supuesta carrera de solista. Eso fue una cortina de humo para ocultar la realidad. La verdad es que alguien los despojó de todo, robándoles hasta el derecho legal de usar su propio nombre, y cuando intentaron retomar el vuelo, se toparon con la cruda realidad de que ya no podían hacerlo. Segundo, el video desgarrador, donde Choche rompe en llanto desconsolado mientras le canta adiós en aquella despedida de 1997. No fue una simple emoción del momento, fue el instante exacto donde su corazón presintió que nunca más volvería a pisar un escenario junto a sus compañeros de batalla. Ese llanto crudo transmitido en vivo frente a millones de televidentes fue un mensaje de despedida que en su momento nadie supo interpretar correctamente. Tercero, lo que ocurrió en 2012, el año maldito donde la leyenda de Bronco perdió a 2 de sus fundadores en un lapso de 7 meses, uno ejecutado a sangre fría, aunque ya habían pagado el rescate, y el otro muerto por complicaciones de una sangre que debía ser su salvación. Y cuarto, el golpe final, el documento legal, donde Ramiro Delgado, destrozando 30 años de hermandad, acusa a su compadre de robo y alta traición. Estamos hablando del mismo hombre, cuyo hijo fue bautizado por Lupe, el mismo que rompió los lazos sagrados para llamarlo ratero frente a la nación entera. Te iré avisando conforme lleguemos a cada una de estas revelaciones, pero te advierto, si decides marcharte, antes del final te perderás los detalles de la traición que terminó por destruir el alma de Bronco para siempre. Y lo más duro de asimilar es esto solo cuando entiendes el origen. Y de dónde viene Lupe, comprendes por qué esta traición lo aniquiló por completo. Porque José Guadalupe Esparza no le tiene miedo al trabajo duro. Su verdadero terror, su fantasma más grande, es el abandono. Jiménez llegó a este mundo el 12 de octubre de 1954, pero no esperes historias de clínicas ni hospitales pulcros. En su nacimiento no hubo doctores ni enfermeras de guardia, no hubo incubadora ni cuneros. Nació en Hermenegildo Galeana, un pueblo tan insignificante en Durango que ni siquiera merecía aparecer en los mapas de la época. Era un punto perdido olvidado por el gobierno sin luz eléctrica, sin pavimento, y donde la ley era un concepto inexistente. Allí las noches eran negras de verdad como la boca del lobo.
Cuando el sol se ocultaba, el mundo se reducía a la luz de las velas y al miedo que acechaba en las sombras. El propio Lupe lo describió con amargura. Un pueblito inhóspito devorado por la oscuridad era un pueblito sin ley. Su madre llevaba por nombre Ausencia, y tal como si el nombre fuera una profecía cruel, la ausencia marcó el destino de esa familia desde el inicio. Eran 12 hijos en total. Lupe fue el primogénito, y desde que aprendió a caminar, tuvo que cargar sobre sus hombros con responsabilidades de adulto que no le correspondían. A lo mejor tú también sabes lo que se siente ser el mayor de una tropa de hermanos, cargando con una obligación pesada que nunca pediste. Su padre Calixto cruzó la frontera norte, persiguiendo el sueño de una vida mejor para los suyos. Pero lo único que encontró fue el frío de una celda encarcelado en Estados Unidos por delitos de migración ilegal. La familia se quedó a la deriva, 12 bocas hambrientas sin padre, sin dinero y sin ayuda de nadie. Grábate bien ese detalle del padre en la cárcel porque será clave. Guárdalo en tu memoria. El niño Lupe pasaba sus días cuidando animales en el monte, sumergido en horas de soledad absoluta. Y ahí, entre el balido de las cabras y el silencio, empezó a cantar. No cantaba porque soñara con ser artista. Cantaba porque el silencio le pesaba demasiado en el alma, porque su voz era la única compañía que tenía. La música apareció en su vida de esa forma, no como una vocación divina, sino como un mecanismo de pura supervivencia. Pero el verdadero calvario aún no había empezado. Cuando Lupe cumplió 7 años, la familia emigró hacia Apodaca, Nuevo León, buscando oportunidades, desesperadamente. Lo que encontraron fue rechazo y hostilidad. Lupe tenía ascendencia Odam de los tepehuanes del sur, raíces indígenas que eran evidentes en su piel morena. Y la crueldad de los niños en la escuela no perdona las diferencias. Lo discriminaban sin piedad por su color, lo humillaban, le recordaban cada día que era diferente, que era un indio que no pertenecía a su mundo. Esa discriminación le dejó cicatrices imborrables, sembrando en él la necesidad constante de demostrar que valía algo. Se generó un hambre voraz de ser aceptado, que ni siquiera un estadio azteca, lleno hasta la bandera, podría saciar del todo. Porque las heridas de la infancia no se curan con el éxito. Se cargan, se esconden, pero siguen doliendo. Corría el año 1979 en Apodaca, Nuevo León. 4 amigos decidieron formar un grupo musical. Ninguno tenía dinero, ninguno tenía conexiones o palancas en la industria. Ninguno tenía la menor idea de que estaban a punto de cambiar la historia de la música mexicana para siempre. Se hicieron llamar Los Broncos de Apodaca. El nombre fue elección de Lupe, simplemente porque vio pasar un carro de carreras que tenía pintada la palabra bronco y le cautivó cómo sonaba. Así de simple, así de azaroso es el destino. Un carro pasando por la calle bastó para un nombre que quedaría grabado a fuego en millones de corazones. La alineación de los integrantes originales estaba lista Lupe Esparza, al mando de la voz y las percusiones. Teníamos a Javier Villarreal rasgando la guitarra a su hermano José Luis, el inolvidable Choche marcando el ritmo a los mandos de la batería y a Eric Garza dominando los teclados. Eran, ante todo, 4 colegas, 4 amigos de toda la vida. Compartían un sueño común y un juramento silencioso, una promesa inquebrantable que flotaba en el aire. Aunque nadie lo verbalizó, jamás todos lo sentían en las entrañas, era la filosofía de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Grábate esa frase a fuego en la memoria porque la vas a necesitar más tarde. Lo que en aquel momento parecía un pacto de sangre eterno, acabaría transformándose en la ironía más cruel y despiadada de sus existencias. Corría el año 1980, cuando se metieron al estudio para grabar su primer tema. Y quiero ser brutalmente honesto contigo, eran unos absolutos desconocidos. Ninguna emisora de radio los pinchaba.
y nadie daba un duro por ellos. Se dejaban la piel tocando en verbenas de pueblo, ante 10 gatos o en celebraciones de quinceañeras, donde el padre de la chica les regateaba hasta el último céntimo, en eventos de mala muerte, donde les pagaban con un plato de comida, unas monedas para el billete del autobús de vuelta y la promesa vacía de que la próxima vez os irá mejor. Pero esa próxima vez dorada nunca aparecía, y sin embargo ellos seguían al pie del cañón, R que R. Lupe se ganaba el pan trabajando de albañil durante el día. Cargaba pesados sacos de cemento y preparaba la masa bajo el sol abrasador de Monterrey. Regresaba a casa reventado con las manos destrozadas y los músculos pidiendo tregua a gritos, pero al caer la noche sacaba fuerzas de flaqueza para ensayar con sus compañeros. Mientras el resto del mundo dormía a pierna suelta, ellos construían sueños. Aunque la sociedad les gritaba a la cara que el mundo de la música no estaba hecho para gente de su clase, ellos seguían tocando sin parar. Una mañana cualquiera, mientras caminaba desde su casa hacia la obra, a Lupe le asaltó una melodía y una letra. La canción brotaba sola en su mente, pero no tenía dónde apuntarla. Se rebuscó desesperadamente en los bolsillos. Lo único que encontró fue un billete de autobús arrugado, un papel barato con la tinta corrida por el sudor. Allí mismo garabateó la letra con caligrafía apretada para aprovechar cada milímetro del papel, con las manos todavía oliendo al cemento de la construcción. Aquel tema improvisado se titulaba Sergio el Bailador, y ojo que Sergio existía de verdad, era un tipo que no se perdía ni un solo bolo de Bronco cuando eran unos don nadie. Lo daba todo bailando en primera fila con una pasión desmedida, como si estuviera en el mismísimo Madison Square Garden. Sergio era un personaje que nos seguía a todas partes. Hace mucho tiempo que no sé nada de él, confesaría Lupe años más tarde. Ese insignificante billete de autobús se convertiría en uno de los himnos más legendarios de la música grupera, pero para eso todavía faltaba un largo trecho. Llegamos a 1986 y la banda empieza a despegar. Ya no son esos 4 amigos tocando para 10 personas. Ahora llenan salas de baile, suenan en las ondas, y justo en ese momento, Eric Garza toma una decisión que lo cambiaría todo radicalmente. Abandona el grupo. La asfixiante presión de su entorno lo obligó a regresar al negocio familiar de recambios de automóviles en Monterrey. Su padre le necesitaba, y el negocio reclamaba su atención. La música no pagaba las facturas con la constancia que una familia requiere. Eric eligió la seguridad frente al sueño, el dinero fijo frente a la incertidumbre del artista. No podía ni imaginar que esa decisión firmaría su sentencia de muerte 26 años más tarde, y que el negocio que priorizó sobre la música se convertiría en su condena final. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Quédate con ese dato escalofriante también. Su sustituto fue un joven acordeonista de Monterrey llamado Ramiro Delgado. Ramiro tenía un talento innato y un carisma arrollador. El acordeón en sus manos sonaba con tal naturalidad que parecía haber nacido pegado a él. Encajó como un guante en la formación. Con el paso del tiempo, Lupe y Ramiro pasaron de ser compañeros de banda a ser uña y carne. Se hicieron compadres. Lupe llegó a bautizar al hijo de Ramiro, sellando así el vínculo más sagrado en la cultura mexicana, solo por detrás de los lazos de sangre. Nadie podía sospechar entonces que esa amistad inquebrantable acabaría partiendo a Bronco por la mitad, ni que el hombre cuyo hijo Lupe sostuvo, en la pila bautismal, terminaría acusándolo de ladrón ante todo México, transformando ese compadrazgo sagrado en una batalla judicial encarnizada. Pero eso es historia para después. Antes debemos abordar la primera gran tragedia, un suceso que lo cambió todo. Marcó a fuego la historia de Bronco para siempre, y los persiguió durante años, porque el éxito masivo de Bronco no llegó gratis, llegó manchado de sangre. Ningún triunfo verdadero llega limpio del todo. Siempre hay un peaje, y el precio que pagó Bronco
fue uno que jamás les debió corresponder. 8 de noviembre de 1987. Una fecha maldita que quedaría grabada en la memoria colectiva de todos los presentes. Una fecha que Lupe jamás lograría borrar de su mente. El lugar Centro Social La Fama, en Santa Catarina, Nuevo León. Bronco se preparaba para ofrecer su primer concierto multitudinario, tras años de miseria en fiestas de pueblo, quinceañeras y eventos de mala muerte donde apenas sacaban para el autobús. Por fin, tenían una presentación masiva ante ellos. Era el salto definitivo que tanto habían esperado, la gran oportunidad con la que llevaban soñando toda la vida. El recinto tenía capacidad para 4.000 personas, una cifra respetable, un local decente para un grupo en ascenso. Sin embargo, esa noche se desató la locura, y aparecieron 9.000 almas, más del doble del aforo permitido. Cuerpos, apretados como sardinas en lata, gente atrapada sin poder moverse ni un milímetro, mientras el aire se volvía irrespirable con cada segundo que pasaba. La ambición desmedida del promotor fue el detonante de todo. Vendió localidades muy por encima de la capacidad real, imprimiendo papel sin control, porque en su mente cada ticket extra era ganancia pura. Era una ecuación matemática impulsada por la codicia más vil, un negocio redondo para sus bolsillos, que ignoraba cualquier norma de seguridad básica. Sin embargo, para los asistentes, aquello se convirtió en una trampa mortal ineludible. El recinto era una ratonera de concreto sin ventanas, una caja hermética donde el aire se estancaba. Imaginen el calor corporal que emanan 9.000 personas comprimidas, subiendo la temperatura minuto a minuto, sin ninguna vía de escape. Una sola puerta servía tanto de entrada como de salida. El mismo cuello de botella por donde ingresabas era tu única esperanza para huir. El aforo seguro era de 4.000 almas, pero había 9.000. Era un infierno en la tierra programado para estallar. En el interior, la situación era agonizante. La gente se asfixiaba lentamente, el oxígeno desaparecía y comenzaban a verse desmayos y mareos por doquier. La fricción de los cuerpos apretados transformó la sala en un horno humano sofocante, consumiendo hasta la última molécula de aire respirable. Mientras tanto, la multitud que aguardaba fuera exigía entrar. Habían pagado religiosamente su entrada y sentían que tenían todo el derecho del mundo a ver a Bronco. La masa presionaba con violencia contra las puertas ignorantes del drama que se vivía dentro. Solo sabían que tenían un boleto en la mano, y la frustración los empujaba a querer usarlo a toda costa. Fue entonces cuando la policía hizo acto de presencia supuestamente para imponer el orden y controlar el desborde. Pero arribaron con esa prepotencia tan característica, convencidos de que un par de tiros al aire bastarían para domar a la bestia, cometiendo el error garrafal que desencadenó la catástrofe. Los agentes desenfundaron y dispararon hacia el cielo nocturno 2 o 3 veces, una decisión imprudente y fatal. Eran balas perdidas en la oscuridad, un intento desesperado por dispersar a la gente que empujaba desde la calle para que retrocedieran. El problema fue que dentro del local nadie sabía que esos disparos iban dirigidos a las nubes. El estruendo de las detonaciones se magnificó. El sonido rebotó violentamente contra las paredes de aquel cajón cerrado, creando un efecto acústico aterrador. El pánico fue instantáneo. Pensaron que se había desatado una balacera en el interior, que sus vidas corrían peligro y que morirían allí mismo si no escapaban al instante. 9.000 almas aterrorizadas corrieron hacia la única salida disponible, justo en el momento en que los de afuera, al oír los tiros, también entraron en pánico. La gente de la calle creyó que los atacaban a ellos, que el peligro estaba fuera, y corrieron hacia el interior buscando refugio desesperadamente. 2 tsunamis humanos chocaron de frente en un solo umbral. El resultado de esa colisión fue una escena digna del apocalipsis. Se desató un infierno dantesco de cuerpos triturados contra cuerpos, gritos desgarradores que se ahogaban en el caos ensordecedor, y manos desesperadas. Manos que buscaban cualquier cosa para sostenerse,
uñas que dejaban surcos en las paredes, ojos desorbitados por el terror puro, y un olor nauseabundo a sudor rancio mezclado con miedo, el crujido seco de los huesos al partirse, y el silencio repentino y terrible de aquellos que dejaban de respirar para siempre. Las cifras oficiales hablan de entre 7 y 9 fallecidos, aunque las versiones varían dependiendo de a quién le preguntes. Hubo cientos de heridos graves, cuerpos comprimidos contra el concreto, gente pisoteada brutalmente por la estampida, jóvenes que solo querían bailar y terminaron siendo víctimas de la avaricia ajena. Lo más irónico es que Bronco ni se enteró esa noche. La seguridad los evacuó por una puerta trasera mucho antes de que el caos llegara a su punto máximo. Les mintieron diciendo que había un pequeño incidente, pero que todo estaba bajo control, ocultándoles la magnitud de la tragedia. Se fueron a la cama y durmieron tranquilamente, ajenos a la pesadilla que había ocurrido a metros de su escenario. La realidad les golpeó al día siguiente con los titulares de prensa, viendo las fotos de los cadáveres en primera plana y leyendo los nombres de los fans que habían muerto. Nos sentíamos responsables y culpables psicológicamente, confesaría Lupe Esparza muchos años después con el dolor aún vivo. Piénsalo por un segundo, te acuestas creyendo que diste el mejor concierto de tu vida y que todo fue un éxito rotundo. Y despiertas para descubrir que 7 familias están de luto porque sus hijos fueron a verte. Aunque racionalmente sabes que no fue tu culpa, pues no vendiste los boletos de más. Ellos no fueron los arquitectos de ese salón sin salidas de emergencia, ni tampoco apretaron el gatillo de las armas policiales. Pero la lógica no sirve cuando el dolor busca responsables, cuando 7 familias necesitan señalar a alguien y tu rostro está en todos los carteles promocionales de esa noche fatídica. Como forma de duelo, Bronco compuso Cumbia Triste, un tema dedicado a la memoria de las víctimas de aquella noche. Era la única manera que tenían de canalizarlo, transformar el sufrimiento en arte, cargar con el peso de una culpa que no les correspondía, pero que los marcó hasta el día de hoy. Se aplicaron el lema de uno para todos y todos para uno, manteniéndose unidos incluso cuando el peso de los muertos amenazaba con aplastarlos. Pero antes de conocer la fama masiva, hubo otra herida profunda, una cruz que Lupe tuvo que cargar en absoluto silencio durante años. Cuando la banda comenzó a despuntar de verdad, cuando sonaban en todas las radios y llenaban estadios, su representante le impuso una condición que le rompió el alma. Le dijo tajantemente: si quieres triunfar en esta industria, tienes que decirle al mundo que estás soltero y sin compromiso. La verdad era que Lupe ya estaba casado con Marta Benavides. Se conocían desde la juventud, mucho antes de las luces y el éxito, cuando él no tenía nada y debía pedir prestado. Cuando yo era un absoluto desconocido, tenía que pedirle dinero a quien fuera para pagar el camión e ir a verla. Recordaría Lupe con nostalgia años más tarde. Marta no solo lo esperó, sino que fue su pilar fundamental. Aguantó todo por amor mientras él construía su carrera. Estuvo ahí durante los años duros de pobreza, cuando él trabajaba de albañil, y llegaba a casa con las manos destrozadas por la mezcla, cuando la música parecía un sueño inalcanzable. Marta tuvo una fe ciega en él cuando nadie más daba un centavo por su talento. Le regaló 4 hijos maravillosos, René, José, Adán, Guillermo y Julia. Le dio una familia real y un hogar cálido al cual regresar tras las giras. Y de repente, su representante le puso entre la espada y la pared. Tenía que negar su existencia. La lógica que usó era tan simple como despiadada. El fenómeno fan se alimenta de la fantasía. Desde el punto de vista del marketing, un hombre con alianzas no vende, no genera el mismo deseo que un soltero disponible para el mundo. Para esa legión de mujeres que hacían cola para comprar los vinilos y las entradas, Lupe tenía que proyectarse como un sueño alcanzable, un espíritu libre sin ataduras emocionales. Y contra todo pronóstico, Lupe agachó la cabeza y aceptó el trato. No lo hizo porque le apeteciera, ni fue un camino de rosas.
Tragó saliva porque le convencieron de que así funcionaba esta industria salvaje, que si quería tocar el cielo, tenía que acatar las normas impuestas por otros. Durante años se puso una máscara cada vez que tenía un micrófono delante. Siempre que un periodista metía las narices en su vida íntima, él se volvía un experto en echar balones fuera, mentir descaradamente e inventar historias. Ahora mismo estoy casado con mi carrera. Sinceramente no tengo ni un minuto libre para pensar en el amor. Recitaba como si fuera un guión aprendido. O soltaba el clásico cliché de «ya llegará la mujer indicada», sabiendo perfectamente que esa mujer ya le estaba esperando en casa. Mientras tanto, imagínate a Marta en el salón de su casa, una buena mujer con el anillo de bodas en el dedo, y sus hijos correteando por la alfombra, escuchando a su propio marido decir que ella no existía. Quiero que visualices esa escena por un instante. Ver a la persona que adoras en la televisión nacional mirando a cámara y fingiendo que no te tiene en su vida. Tiene que ser desgarrador escuchar cómo esquiva las preguntas sobre su corazón cuando tú eres la dueña absoluta de él. Morderse la lengua y guardar silencio mientras el planeta entero cree que estás soltero. A lo mejor tú que estás viendo esto, también has sentido alguna vez el peso de tener que esconder algo que amabas para evitar el juicio de los demás. Un amor prohibido, una pasión que no podías sacar a la luz porque el entorno no lo iba a entender. Una relación que tuviste que meter en un cajón oscuro mientras el mundo te exigía ser otra persona. ¿Tienes idea de lo que pesa cargar con ese silencio sepulcral? Visto con perspectiva, hoy me parece la mayor estupidez del mundo. Confesaría Lupe décadas más tarde, con la sabiduría que da el tiempo. Pero en aquel momento se tragó la píldora creyendo que era necesario. Así que canalizó ese dolor en tinta y escribió «Quiéreme como te quiero a ella». Una balada que millones de personas tararearon creyendo que iba dedicada a un romance imaginario, a una musa de ficción o a algún amor de juventud perdido. Pero la realidad era mucho más tangible. Esos versos eran exclusivamente para Marta, para la mujer que aguardaba pacientemente en la sombra mientras él hacía el paripé, para la esposa invisible que cargaba con el peso de la casa, la crianza de los hijos y un secreto aplastante. Lo increíble es que Marta nunca hizo las maletas, nunca le montó un escándalo público, ni expuso la mentira. Siguen al pie del cañón juntos, celebrando más de 4 décadas de unión. Es una rara avis en el género, uno de los pocos artistas que no ha protagonizado portadas por divorcios, líos de faldas o matrimonios fallidos. Sin embargo, el peaje que pagaron fue astronómico: años de negación pública, años de fingir que el amor de su vida era un fantasma mintiéndole al universo sobre lo más sagrado que tenía. Y vaya si llegaron los años dorados, entraron arrasando como un huracán. Nos situamos en 1989. El tema «Que no quede huella» revienta el mercado vendiendo la friolera de 2 millones de copias físicas. Discos de oro, discos de platino apilándose. Pasaron de tocar en fiestas de quinceañeras a llenar estadios colosales. Era éxito tras éxito, libros, cómics, versiones como Adoro y el mítico Con zapatos de tacón. Todo lo que tocaban se convertía en oro. En el año 1990 ya estaban protagonizando su propia película titulada simplemente Bronco. En 1992, el estado de Texas les concedió su propio día oficial. Al año siguiente, Lupe compuso el tema principal del Culebrón Masivo, Dos mujeres, un camino. Aquella melodía se convirtió en la banda sonora de todo un país, sonando en cada hogar mexicano noche tras noche, en horario de máxima audiencia. Luego llegó la tragedia de 1995, el asesinato de Selena. Bronco honró su memoria con Morena, pero créeme que todo esto no era más que el aperitivo. El verdadero terremoto llegó en 1997 en el Estadio Azteca, la catedral sagrada del fútbol mexicano.
100.000 personas. Deja que esa cifra repose un momento en tu cabeza. 100.000 almas gritando el nombre de 4 amigos. 4 colegas de Apodaca que empezaron escribiendo las letras de sus canciones en el reverso de los billetes de autobús, porque no tenían ni para papel. 100.000 gargantas cantando al unísono letras que nacieron mientras Lupe se dejaba la espalda cargando sacos de cemento. Fue el concierto más monumental en la historia de la música regional mexicana. Hasta esa noche fatídica, ningún grupo del género se había atrevido a soñar con llenar el Azteca. Nadie había logrado congregar a 100.000 personas en un solo recinto, transformando el césped donde jugó Pelé en el templo definitivo de la cumbia. La cancha que vio a leyendas del balón ahora vibraba con Sergio el Bailador. Uno para todos y todos para uno. Ese debió ser, sin duda, el momento más feliz de sus vidas. La cima absoluta, la prueba tangible de que se podía empezar desde la nada más absoluta y tocar el cielo con las manos. Pero entre los aplausos, nadie sospechaba que estaban presenciando el principio del fin. Prestad mucha atención ahora porque vamos a destapar la primera de las 4 verdades oscuras que la industria intentó enterrar. La verdadera razón por la que Bronco se esfumó, estando en el trono. Las versiones oficiales decían que fue por un descanso creativo, que cada integrante quería explorar una carrera en solitario, que querían probar cosas nuevas, o que simplemente necesitaban un respiro después de tantos años viviendo en la carretera. Lo vendieron como una pausa, no como un punto final. Menuda mentira. La causa real es más simple, más cruda e infinitamente más dolorosa. Les robaron su propio nombre. Aquí entra en escena Óscar Flores, el manager de la banda. El tipo que conseguía los bolos, el que daba la cara, el que negociaba los contratos jugosos y quien supuestamente velaba por sus intereses como si fueran familia. Lo que los miembros de Bronco no sabían es que Óscar Flores les había jugado una mala pasada. Había registrado la marca Bronco a su nombre, a sus espaldas, sin su consentimiento y sin darles opción a réplica. A nivel jurídico, la realidad era una bofetada a mano abierta. El hombre que les gestionaba la carrera musical era el propietario absoluto de la marca que ellos mismos habían levantado con sudor y lágrimas durante casi 2 décadas. Ese nombre legendario que eligieron simplemente porque Lupe vio pasar un coche todoterreno por la calle y le gustó la fuerza que transmitía. Ese mismo nombre que más de 100.000 gargantas corearon al unísono en el Estadio Azteca ya no era suyo. Cuando el grupo decidió plantarse por las discrepancias con su manager, cuando quisieron poner tierra de por medio con Óscar Flores, descubrieron la sucia encerrona legal. Se quedaron helados al saber que no podían utilizar su propia identidad, el nombre, que llevaban tatuado a fuego en millones de corazones, esa marca que resonaba en todas las emisoras de radio, desde México hasta el último rincón de Estados Unidos. El nombre que habían forjado tocando en fiestas de quinceañeras, en bodas de pueblo, componiendo letras en el reverso de billetes de autobús, sacrificando tiempo con sus mujeres cargando con la losa de fallecidos en sus conciertos que ellos no provocaron. Todo ese legado ya no les pertenecía. No es culpa de quien lo posee legalmente, diría Lupe con una serenidad tensa que apenas ocultaba una rabia volcánica. La culpa fue enteramente nuestra, por ir de buenas por ser tíos que confían en la palabra dada, por tener el alma demasiado transparente para este negocio de tiburones. Pero así es esta vida cruel y directa. Esa frase lapidaria lo resume todo. Es la historia de una confianza traicionada de la ingenuidad, pagando un precio altísimo de cómo la buena fe se transforma en tu talón de Aquiles. El 27 de octubre de 1996, la prensa rosa y los telediarios soltaron la bomba del rumor de su separación definitiva. El 3 de noviembre de 1997, Raúl Velasco dedicó la emisión completa de Siempre en Domingo exclusivamente a Bronco, algo inaudito en los anales del programa.
Un episodio entero de principio a fin para un solo grupo. Velasco narró su biografía en directo diseccionando su historia, mientras ellos escuchaban atónitos en el plató. Hizo un repaso exhaustivo de su trayectoria, sus pelotazos musicales y todos sus logros. Las cámaras hacían primeros planos de sus caras, captando cómo escuchaban el resumen de su propia existencia en boca de un tercero. El público en el estudio era un mar de lágrimas, y en las casas, la gente lloraba frente al televisor. Todo México se estaba despidiendo de un fenómeno social sin saber que en realidad lo estaban perdiendo para siempre, o al menos tal y como lo conocían. Su último trabajo discográfico llevó por título La Última Huella. El nombre no podía ser más profético ni más doloroso. Y aquí llega la segunda gran revelación de esta historia, ese llanto que nadie supo descifrar en su momento. Y entonces se arrancaron a cantar Adiós. Lupe había compuesto ese tema expresamente para la despedida. No era una canción más del repertorio para rellenar. Era un ritual de clausura, un funeral musical que todavía respiraba vida. Cada integrante tenía asignada su estrofa. Cada voz se despedía a su manera. El primero en cantar fue Lupe. Su voz sonó firme, profesional, tragándose el nudo que tenía en la garganta para no fallar. Luego le tocó a Javier, totalmente concentrado en el mástil de su guitarra, mirando fijamente las cuerdas, para evitar cruzar la mirada con el público y desmoronarse. Y entonces llegó el turno de Choche. José Luis Villarreal se aproximó al micrófono. El carismático batería, el hombre que componía canciones infantiles, el creador del Sheriff de Chocolate y la muñeca flaca, el mismo que tenía su propio espacio televisivo, llamado La Granja de Ponichoche, el ídolo absoluto de los niños mexicanos, el tipo que siempre tenía una sonrisa pintada en la cara, el que jamás lloraba en público. Abrió la boca para entonar su parte y se rompió en 1000 pedazos. No pudo, sencillamente fue superior a sus fuerzas. Las primeras palabras salieron temblorosas, casi inaudibles. La segunda frase se le quedó atravesada en la garganta, y de repente las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Primero fue una lágrima solitaria, luego otra, y al final un auténtico torrente que no había forma humana de contener. Estalló en llanto en riguroso directo frente a millones de espectadores, ante un plató abarrotado de fans que lloraban con él. No pudo terminar su estrofa. La emoción le ganó la batalla. La voz se le quebró definitivamente. Los hombros se le sacudían con una violencia que encogía el corazón. El hombre que era pura alegría para los niños lloró como un crío desconsolado delante de todo el país. El estudio se sumió en un silencio sepulcral. Solo se escuchaban sus sollozos amplificados cruelmente por el sistema de sonido. Sus compañeros estaban paralizados sin saber cómo reaccionar. Lo miraban de reojo, dudando entre abrazarlo o dejarle su espacio. El momento se alargó haciéndose eterno, terriblemente incómodo, devastador y dolorosamente real. Las cámaras no cortaron la emisión, siguieron grabando cada lágrima, cada espasmo, cada segundo de un dolor que nadie esperaba presenciar en televisión. ¿Acaso presentía algo terrible? ¿Sabía en algún rincón oscuro de su alma que nunca más volvería a subirse a un escenario con sus hermanos musicales? Tenía la intuición de que ese adiós no era un simple hasta luego, sino un punto final irrevocable. Sentía que algo se le estaba muriendo por dentro, y ni él mismo sabía ponerle nombre. Guardad ese llanto en vuestra memoria, porque 15 años después encontrarían su cuerpo sin vida en un sillón de su propia casa, en una escena desgarradora. Y ese llanto en el programa, siempre en domingo, sería la última imagen icónica que muchos conservarían de él. Pero antes de llegar a ese desenlace fatal, hay que contar lo que sucedió en el intermedio. Bronco se disolvió, pero la vida de sus integrantes tuvo que seguir. El problema era que tenían prohibido usar su nombre de guerra. La marca Bronco seguía secuestrada en manos de Óscar Flores, así que no les quedó más remedio
que reinventarse una identidad nueva. Se hicieron llamar el Gigante de América durante 14 largos años. Es decir, 14 años operando con un nombre prestado, 14 años teniendo que explicar en cada entrevista por qué demonios ya no eran Bronco. 14 años viviendo con la identidad robada, como si fueran unos impostores de su propia leyenda. Corría el año 2003, y aunque intentaron por todos los medios formalizar el reencuentro de la banda, la pesadilla judicial seguía ahí, inamovible. El nombre del grupo seguía secuestrado por manos ajenas, impidiéndoles ser quienes realmente eran ante la ley. Pero os aseguro que lo que se les venía encima era infinitamente peor que perder una simple marca comercial. Aquello ya no iba de derechos de autor, iba de tragedias humanas de perder vidas de una forma atroz. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, la existencia de Eric Garza había tomado un rumbo diametralmente opuesto al de sus antiguos compañeros de escenario. Hablamos de Eric el teclista, original aquel que decidió bajarse del barco en 1986 porque su familia le reclamaba en el negocio de recambios de coche. Fue él quien eligió la supuesta seguridad frente al sueño de la fama, cambiando los focos por un mostrador. Durante muchísimos años esa decisión pareció la más sensata y prudente que podía haber tomado. Disfrutaba de un negocio sólido, una familia unida y una vida sin sobresaltos. Vale no tenía la gloria de Lupe, ni sentía la ovación de 100.000 personas, pero tenía paz mental, o al menos eso era lo que él pensaba ingenuamente. Lo que Eric no calculó fue que México había sufrido una transformación brutal y terrorífica desde aquel 1986. El país que Eric recordaba se había esfumado. El crimen organizado había extendido sus tentáculos tomando el control absoluto de ciudades enteras, sin que nadie pudiera toserles. Monterrey, esa joya industrial del norte, ese motor económico, se había convertido desgraciadamente en un auténtico campo de batalla urbano. La extorsión se había convertido en el nuevo impuesto revolucionario, el famoso derecho de piso, que los cárteles cobraban a cualquier comerciante que quisiera seguir respirando. La ecuación era macabra pero sencilla. Si tenías un negocio, pagabas la cuota. Si te negabas, desaparecías del mapa. Así de crudo, así de salvaje, así era la realidad de aquel México. En aquella época oscura, Eric se plantó y se negaba a pagar. Y ojo, no lo hacía por dárselas de héroe ni por ingenuidad. Se negaba por principios, porque estaba convencido de que ceder al chantaje era el principio del fin. Sabía que si soltabas un peso hoy mañana, te exigirían 10, y que había que trazar una línea roja en algún punto, aunque el coste fuera altísimo. Quizá en su cabeza pensaba que su tienda de repuestos no era un pez lo suficientemente gordo como para captar la mirada de los depredadores. O tal vez confiaba en que la suerte estaría de su lado. O puede que simplemente estuviera harto de vivir con el miedo metido en el cuerpo cada mañana. Llegamos al 3 de febrero de 2012, una jornada que amaneció como cualquier otra. Unos tipos armados se presentaron en su local con la calma escalofriante de quien va a hacer un recado burocrático. Sin mediar mucha palabra, secuestraron a Eric Garza, llevándoselo junto a otros comerciantes de la zona que corrían su misma suerte. Los metieron a la fuerza en una furgoneta y se esfumaron con ellos sin dejar rastro. La organización criminal no tardó en exigir un rescate dando un plazo límite e instrucciones milimétricas, poniéndole precio a la vida de un hombre de 56 años, que lo único que quería era vender piezas de coche y cenar con su familia. La familia de Eric no titubeó ni un segundo. No intentaron negociar a la baja, no pidieron prórrogas y por supuesto no llamaron a la policía porque en aquellos tiempos oscuros, marcar el número de la policía era prácticamente lo mismo que llamar a los propios delincuentes. Reunieron el capital y pagaron esa misma noche. A las 10 en punto, en un lugar convenido, entregaron hasta el último céntimo exigido. Pagaron cada billete que les pidieron sin rechistar
sin hacer preguntas peligrosas. Los secuestradores cogieron la bolsa, contaron la pasta y confirmaron que todo estaba correcto. Los soltaremos en 1 o 2 horas tranquilos, les prometieron con frialdad. Vuelvan a casa y esperen a que llegue. La familia cumplió y esperó. Pasó 1 hora, pasaron 2, 3. Pasó la noche entera en vela, pasó el día siguiente y la semana completa. Fueron 7 días de un silencio sepulcral, 7 días marcando un número que nadie descolgaba, 7 días de agonía sin saber si su padre, su marido, su hermano seguía en este mundo. Finalmente, el 12 de febrero de 2012, hallaron su cuerpo sin vida en un descampado de García, Nuevo León. Tenía un disparo en la cabeza, el inconfundible tiro de gracia, y los ojos tapados con cinta americana gris, un gesto macabro para que no pudiera mirar a la cara a sus verdugos en el último momento. 56 años de vida, tirados a la basura, en un terreno lleno de escombros y matorrales. Habían pagado el rescate, habían cumplido cada orden, dieron absolutamente todo lo que tenían, y aún así, lo ejecutaron sin piedad, como si el dinero jamás hubiera importado, como si la vida humana tuviera un valor nulo para esa gente. El primer fundador de Bronco, aquel teclista que estuvo ahí desde los cimientos, el que puso las notas en Quiero decirte, la primera canción. El hombre que eligió el comercio frente a la música creyendo que era la apuesta segura, acabó muerto en un descampado con un balazo, en la sien a kilómetros de cualquier escenario, y muy lejos de los aplausos que habría recibido si nunca se hubiera marchado del grupo. Es la ironía más cruel que os podáis imaginar. Buscó la seguridad y se encontró de bruces con la muerte. Sus compañeros eligieron el riesgo de la carretera y siguen aquí para contarlo. Pero esperad un momento, porque la historia que os voy a narrar ahora es aún peor, mucho más dolorosa. Y aquí llega la tercera revelación de esta tragedia. El año maldito, el 2012. El año en que Bronco perdió a 2 de sus fundadores en un lapso de 7 meses, porque la desgracia del 2012 no acabó con Eric. El año negro apenas estaba calentando motores. El asesinato de Eric fue solo el primer directo a la mandíbula. El segundo golpe, el definitivo, llegó apenas 7 meses después. El 30 de septiembre de ese mismo año, otra noticia bomba sacudió los cimientos de la música grupera. Un titular que nadie vio venir. Una noticia devastadora que partió por la mitad la historia y el corazón de Bronco. José Luis Villarreal. Nuestro querido Choche fue encontrado sin vida en el sofá de su casa en Apodaca. El mismo hombre que había llorado en directo 15 años atrás, cantando el adiós. El batería que tuvo la premonición que nadie más supo ver, el que rompió a llorar frente a millones de espectadores, como si en el fondo de su alma supiera que jamás volvería. El ídolo de los niños, el eterno sheriff, se había marchado para siempre. Hablamos de aquel mítico sheriff de chocolate, del dueño de la muñeca flaca, de esa figura entrañable que condujo el programa La Granja de Ponichoche y que regaló carcajadas a miles de niños durante generaciones. Su cuerpo fue hallado sin vida en la soledad de su hogar. Apenas tenía 55 años cuando nos dejó. El informe médico oficial señaló una insuficiencia cardíaca derivada de un desajuste metabólico, todo ello agravado por una cirrosis hepática, contra la que llevaba años luchando, en el más absoluto secreto. En cuanto saltó la noticia a la prensa, la mayoría de la gente cayó en el prejuicio habitual al oír la palabra cirrosis, alcoholismo, desenfreno, y esa vida de estrella del rock que al final pasa factura. Sin embargo, aquí es donde la narrativa da un vuelco radical, revelando una verdad que muy pocos conocen y que lo cambia todo. La realidad es que Choche jamás probaba una gota de alcohol. Fue su propio hermano Javier, el guitarrista de la banda Bronco, quien tuvo que salir a desmentirlo categóricamente en entrevistas posteriores. Él no bebía. No era un hombre de bares, ni un juerguista empedernido,
ni llevaba esa existencia de excesos y vicios que el imaginario colectivo suele asociar a los ídolos de la música. Esa cirrosis maldita no fue consecuencia de la bebida, sino fruto de una injusticia atroz. Le llegó a través de algo que irónicamente estaba destinado a salvarle la vida. Hay que remontarse entre 12 y 14 años antes de su fallecimiento, cuando Choche se sometió a una operación a corazón abierto, una intervención quirúrgica de alto riesgo, pero vital para su salud. Durante aquel procedimiento crítico, los médicos necesitaron realizarle transfusiones masivas, introduciendo litros de sangre de donantes en su organismo para mantenerlo en este mundo. Y fue ahí, mientras los cirujanos se afanaban en reparar su corazón, cuando ocurrió la desgracia. La sangre que le suministraron estaba contaminada. Aquel fluido vital que debía garantizar su supervivencia acabó convirtiéndose en un veneno lento. Le transmitieron una hepatitis que con el tiempo degeneró en una cirrosis irreversible. Fue una cirrosis que se dedicó a devorar su hígado año tras año en silencio. Reflexionad un segundo sobre la magnitud de esta injusticia. Acudes a un hospital confiando en que te curen. Dejas que te abran el pecho, que manipulen tu corazón para arreglarlo. Logras sobrevivir a la cirugía, sales por tu propio pie, y años más tarde descubres que la misma sangre que te dieron para vivir te está matando poco a poco. Cuando murió, Choche llevaba ya un año retirado de los focos. Sus manos ya no tenían fuerza para golpear la batería con la energía de antaño. Su cuerpo no respondía, y la enfermedad ganaba terreno cada día. Estaba intentando un tratamiento desesperado con células madre, una terapia experimental a la que se aferraba como un clavo ardiendo. Buscaba cualquier resquicio, cualquier opción médica que le comprara un poco más de tiempo, luchando con uñas y dientes por una vida que se le escapaba. Lo encontraron inerte en un sillón de su salón, completamente solo, envuelto en un silencio sepulcral, lejos del estruendo de la batería que había aporreado durante décadas, sin el calor de los aplausos que lo arroparon tantos años y sin las voces de los niños coreando sus temas. Es muy probable que el televisor siguiera encendido frente a él y que la taza de café se hubiera quedado fría sobre la mesa. Su existencia se detuvo de golpe mientras estaba allí sentado, con la apariencia tranquila de quien se ha quedado dormido, aunque desgraciadamente no era un sueño. Se había ido el hombre que provocó las risas de generaciones enteras, el mismo que rompió a llorar en directo, presintiendo una tragedia que nadie más era capaz de vislumbrar. Aquel que entonó el Sheriff de Chocolate para millones de mexicanos y latinoamericanos que crecieron con su música de fondo. Murió solo en su sillón. Aquel corazón que le habían reparado años atrás, finalmente se rindió y se detuvo para siempre, silenciado por la misma sangre que supuestamente debía haberlo salvado. ¿Os acordáis de sus lágrimas en el programa, Siempre en Domingo? ¿Recordáis cómo se le quebró la voz y no pudo terminar de cantar el tema Adiós? Ahora todo cobra sentido. Ahora comprendéis ese presentimiento oscuro que le rondaba y que no sabía explicar. 2012, el año maldito para el Grupo Bronco. Fue un año fatídico que ninguno de sus integrantes podrá borrar de su memoria, con 2 de sus fundadores fallecidos en un lapso de apenas 7 meses. Eric, brutalmente ejecutado por el crimen organizado, a pesar de que la familia pagó hasta el último céntimo del rescate que les exigieron. Y Choche, fallecido por una sangre envenenada, recibida en una operación que debía curarlo. 2 muertes distintas, 2 injusticias atroces, 2 vacíos imposibles de llenar. De aquellos 4 amigos que en el lejano 1979 juraron el lema de uno para todos, y todos para uno, ya solo quedaban 2 en pie, Lupe Esparza y Javier Villarreal, supervivientes de la tragedia. Quizá vosotros también hayáis pasado por un año así, un periodo donde parece que el destino se ceba, con uno donde cada vez que piensas que ya ha pasado lo peor, todo se vuelve a derrumbar.
momentos en los que miras al cielo y preguntas qué has hecho para merecer tal castigo acumulado. Lupe decidió seguir adelante, porque esa resiliencia era lo único que conocía desde pequeño cuando cuidaba cabras en el monte, mientras su padre cumplía condena en prisión. Desde su adolescencia soportando burlas crueles por el tono de su piel y desde su juventud cargando pesados sacos de cemento para poder costearse los ensayos nocturnos. Avanzar era su único mecanismo de defensa. Mantuvo el uno para todos, todos para uno, aunque ese todos fuera cada vez un grupo más reducido. Llegó el año 2017 y tras una ardua batalla legal, recuperaron su nombre. Volvían a ser Bronco con todas las de la ley. Podían utilizar su propia identidad, podían volver a ser quienes siempre habían sido. Ese mismo año, el canal TNT estrenó una serie biográfica de 13 capítulos, basada en el libro Cicatrices de un corazón. La obra sobre Bronco, que Lupe había escrito años atrás, cobraba vida con actores interpretando su historia, dramatizando su ascenso y caída para el mundo. Sin embargo, Lupe se negó a verla. No quise volver a llorar, confesó con sinceridad cuando la prensa le preguntó los motivos. El hombre que había tenido el valor de narrar su vida en papel no tuvo fuerzas para ver cómo unos actores recreaban su inmenso dolor en la pantalla. Resulta una ironía cruel que el hombre capaz de construir un imperio musical, narrando las tragedias del pueblo, se quebrara al tener que enfrentar su propia vida, convertida en un guión de televisión. Dicen que la realidad siempre supera a la ficción, y hay demonios que es mejor dejar plasmados en tinta y papel, porque ver tus propias cicatrices proyectadas en alta definición duele de una forma que no tiene cura. Sin embargo, Lupe ignoraba por completo que la estocada final, el dolor más agudo de todos, aún no había hecho acto de presencia. Y lo peor es que no vendría de un enemigo externo, sino desde las entrañas mismas de su círculo de alguien a quien llamaba familia. Fue en ese momento, cuando se materializó la traición definitiva, esa puñalada por la espalda, que dejó una herida mucho más profunda que cualquier fracaso comercial. Prepárense, porque hemos llegado a la cuarta y más devastadora revelación, el conflicto interno que terminó por demoler los cimientos emocionales de Bronco. Si has permanecido con nosotros hasta este punto, abre bien los ojos, porque lo que vamos a contarte cambia toda la historia que creías conocer. Para entender la magnitud del desastre, hay que rebobinar hasta 1986 año, en que Ramiro Delgado entró a la banda para llenar el vacío de Eric Garza. Lo que iba a ser un reemplazo temporal se convirtió en una hermandad de más de 30 años. Estamos hablando de más de 3 décadas de giras extenuantes que atravesaban el continente de punta a punta, de compartir habitaciones de hotel en ciudades cuyos nombres ya ni siquiera lograban recordar. 30 años de convivencia en camerinos, donde se preparaban para la batalla de escenarios, donde mezclaban su sudor noche tras noche, y de autobuses que devoraban kilómetros de carretera en la soledad de la madrugada. Pasaron más de 30 años viéndose las caras a diario, conociendo sus mañas y secretos mejor que sus propias esposas. La relación trascendió lo profesional y se convirtieron con todas las de la ley en compadres. Y hay que entender que en la cultura mexicana, la palabra compadre no se usa a la ligera. Es un vínculo sagrado que está muy por encima de una simple amistad. Es ser prácticamente familia, es un pacto de sangre implícito que no necesita firmas ni documentos para tener validez absoluta. La conexión era tan profunda que Lupe bautizó al hijo de Ramiro sosteniéndolo en sus brazos frente al altar, mientras el sacerdote los unía espiritualmente con el agua bendita. En ese acto, Lupe juró ante los ojos de Dios velar por ese niño si la fatalidad alcanzaba a sus padres. Ese es el verdadero peso y la responsabilidad de un compadrazgo real. En el terreno de los negocios compartían una sociedad llamada G-Game, una empresa que gestionaba todo el universo Bronco
al 50%, mitad y mitad sin letras chiquitas, bajo la premisa de todos para uno y uno para todos. Lupe se aferró a esa creencia hasta el final, incluso cuando la formación original se desmoronó, y solo quedaron ellos dos como los últimos guardianes de la leyenda. Él seguía creyendo en esa igualdad. Siempre fue una obsesión para Lupe mantener la equidad financiera y el trato igualitario entre todos los miembros sin importar las jerarquías. ¿Recuerdas ese dato oscuro sobre el padre de Lupe encarcelado que te pedí que mantuvieras en mente? Es justo ahora cuando esa pieza del rompecabezas cobra sentido. Lupe creció marcado por la imagen de su madre, luchando sola para criar a 12 hijos, mientras su padre estaba recluido en una prisión de otro país. Conoció desde niño el amargo sabor del abandono. Ese trauma infantil lo llevó a hacerse una promesa inquebrantable. Él jamás repetiría esa historia. Juró que siempre protegería a su manada, que en su mesa todos comerían igual. Esa filosofía de vida la trasladó a su grupo. Quería que en su familia musical no existieran las diferencias que tanto dolor le causaron en el pasado. Por esa razón defendía con uñas y dientes que todos ganaran lo mismo, protegiendo los intereses de sus compañeros como si fueran los suyos propios. Por eso trataba a Ramiro no como a un socio, sino como a un hermano de sangre, y precisamente por esa entrega, el golpe fue devastador cuando Ramiro lo acusó de haberlo traicionado. Éramos pares, yo siempre busqué que la balanza estuviera equilibrada, que nuestros bolsillos pesaran lo mismo. Explicaría un Lupe visiblemente afectado cuando el escándalo estalló. Su teoría era que en el momento en que un integrante comienza a ganar más que el resto, se siembra la semilla de la discordia que tarde o temprano destruye al grupo. Era una lección aprendida a la mala tras ver durante años cómo grandes agrupaciones se desintegraban por la codicia y el ego de sentirse más importante que el compañero. Él estaba dispuesto a sacrificar sus propias ganancias con tal de que Bronco no sufriera ese destino fatal. Todo el mundo a su alrededor, desde expertos en la industria hasta amigos cercanos, le decían que estaba cometiendo un error, que era una injusticia para su propio talento. Lupe, abre los ojos, tú tienes que facturar más, porque tú cantas, tú bailas, tú eres la imagen y hasta asustas a los niños, no puedes ganar lo mismo que los demás. Le recriminaban constantemente sus managers y asesores financieros, y no les faltaba razón en sus argumentos. Lupe era indiscutiblemente la cara de Bronco, la voz que el público aclamaba el genio detrás de las letras, y quien soportaba toda la presión mediática de ser el líder. Pero el terco en sus convicciones se negaba rotundamente a recibir un centavo más que sus compañeros. Lo hacía para mantener la paz, para que nadie se sintiera menospreciado, para honrar esa vieja promesa de unidad que forjaron cuando apenas eran unos soñadores en un garaje de Apodaca. Lo que Lupe nunca imaginó, ni en sus peores pesadillas, es que su filosofía de igualdad terminaría convirtiéndose en el arma que usarían para atacarlo. Jamás pensó que el hombre al que dignificó como su igual durante 30 años terminaría sintiéndose insuficiente y maltratado. El calendario marcó el 1 de marzo de 2019 como el fin de una era dorada. Fue la última vez que Ramiro Delgado subió al escenario con Bronco. La realidad es que Ramiro arrastraba problemas de salud bastante serios, que ya era imposible disimular frente al público. Sufría de una presión arterial alta que no respondía a los tratamientos y su cuerpo comenzaba a pasarle la factura de décadas de excesos laborales y giras sin descanso. El acordeón, que antes era una extensión de su ser, se había vuelto una carga insoportable. Estamos hablando de un instrumento que pesa varios kilos. Mantener ese peso sobre el pecho durante horas, ejecutando notas con precisión, requiere una fortaleza física que la edad te va robando sin pedir permiso. Ramiro empezó a necesitar pausas obligatorias en medio de las giras descansos, que antes jamás solicitaba momentos para sentarse a tomar aire mientras el show debía continuar. Su organismo ya no tenía la resistencia de cuando tenía 30 años.
Sin embargo, lo que sucedió después tiene dos caras dependiendo de quién narre los hechos. Las versiones son tan opuestas y contradictorias que resulta sumamente complicado discernir dónde termina la verdad y dónde empieza el rencor. Según las incendiarias declaraciones de Ramiro Delgado, me sentí pisoteado, maltratado tanto por Lupe como por sus hijos. Su reclamo fue contundente y doloroso. Me pagaron como si fuera un empleado más, olvidando que yo soy el fundador y pilar de este grupo. Esa etiqueta, el título de fundador, le quemaba las entrañas una herida abierta, porque en el papel, Ramiro jamás ostentó ese rango original. Su ingreso a la agrupación data de 1986, mientras que la alineación primigenia, los 4 pilares reales, eran Lupe, Javier, Choche y Eric. De ese cuarteto inicial, la tragedia ya se había llevado a 2 a la tumba, y uno más vivía en el retiro. Sin embargo, Ramiro sentía que sus 33 años de sudor y escenarios le otorgaban el derecho divino de ser llamado fundador. La sentencia fue brutal y pública. Ve a recoger tu parte del dinero, y aquí se termina todo. Soltó Ramiro dejando al descubierto la grieta irreparable en el grupo. Su voz no era firme, vibraba con una furia apenas contenida, y en su mirada se reflejaba la desolación de quien ha sido apuñalado por la espalda por su propio hermano. Lanzó dardos envenenados contra Lupe, lo señaló por alta traición, por una gestión financiera turbia y por apropiarse indebidamente de ganancias compartidas. Denunció que se embolsaba dinero ajeno y que lo rebajaba a la categoría de simple empleado cuando su estatus debía ser el de socio, sabiendo que Bronco factura más de 1 millón de pesos por concierto. La exigencia de Ramiro era clara y contundente, quería rastrear la ruta de cada centavo que entraba a las arcas de la banda. Exigió una auditoría forense total. Clamaba por ver los libros contables, alegando que Lupe se había vuelto un fantasma que no respondía a llamadas y al que ni los abogados podían contactar. Somos compadres, es cierto, pero la indignación es tal que ya estoy listo para devolverle sus 20 pesos, afirmó Ramiro en una entrevista que sacudió a todo México. Aquellos 20 pesos, que antaño simbolizaban la ayuda fraterna en épocas de miseria, se transformaron en un arma arrojadiza, un insulto a la memoria de su amistad. El billete que Lupe le prestaba cuando no tenían nada, ahora representaba el símbolo de una relación totalmente fracturada y podrida por el rencor. La réplica de Lupe no se hizo esperar y fue demoledora. Me niego a aceptar que soy un delincuente, un abusador y un ladrón, sentenció con el alma en los pies. 3 calificativos pesados como losas: delincuente, maltratador, ratero. Las injurias de su compadre resonaban en su propia boca con sabor a hiel. Escuchar eso de alguien a quien protegí con mi vida, a quien cuidé como a mi propia sangre, me causó un dolor inenarrable. Confesó que se derrumbó en llanto, incapaz de procesar que esas declaraciones venenosas vinieran de su amigo. Sus ojos se vidriaron al revivir el momento. Se le quebraba la voz al recordarlo. Aquel hombre de hierro que había soportado tempestades, finalmente fue destrozado por las palabras de un hermano. Lupe Esparza, el mismo que sobrevivió al racismo en su infancia, que mantuvo su matrimonio en las sombras por años, ahora enfrentaba su prueba más dura. El hombre que cargó con la culpa de tragedias ajenas y que vio partir a 2 compañeros en un solo año, no pudo con la traición. Ese gigante lloró amargamente por las ofensas de su compadre y sentenció el final con una frase lapidaria: los puentes cuando se queman así se rompen para siempre. Fue en septiembre de 2019, cuando la guerra pasó de los micrófonos a los juzgados, Ramiro demandó formalmente a la corporación Bronco. Llevó los documentos ante un juez y solicitó una medida drástica: congelar el flujo de las nóminas y paralizar la economía del grupo. René Esparza, hijo de Lupe y administrador único de la empresa IGAME, vio cómo las cuentas bancarias quedaban inmovilizadas del 10 de septiembre al 3 de octubre. Aquel compadrazgo que parecía sagrado e intocable
terminó reducido a un frío expediente judicial lleno de rencor. Lo que estaba destinado a unirlos hasta la muerte, ahora los divorciaba en tribunales. Pero el veneno de la traición no se detuvo. Ahí, el dolor es un legado. La historia caprichosa y cruel se repitió una generación más tarde, como si existiera una maldición hereditaria que infecta de padres a hijos. Ramiro Jr., el vástago de Ramiro Delgado, formaba parte de la banda como tecladista y acordeonista, brillando con luz propia. El joven intentaba cumplir con su trabajo en el grupo navegando en las aguas turbulentas del conflicto que su padre había desatado. Luchaba por mantenerse en terreno neutral, separando el arte de la guerra familiar, hasta que en enero de 2021 tiró la toalla. Convocó a los medios para anunciar su retirada, alegando que necesitaba alejarse de los escenarios, que precisaba un respiro mental y buscar nuevos horizontes. Lo dijo entre lágrimas, un llanto que, según Lupe, adornaba su discurso de despedida, mientras juraba que dejaba la música por salud. Todo era una farsa. Apenas cruzó la puerta formó su propia agrupación Delgado Norte, revelando sus verdaderas intenciones. No abandonó la música, abandonó a Bronco para competirles. Lupe descubrió el engaño. No fue lo que nos prometió, nos mintió llorando en la cara. Otro que se marchó con la mentira por delante, otro que cerró el ciclo con falsedad. Una nueva traición envuelta en lágrimas de cocodrilo. Detente a pensar en el contraste brutal, 1979, la inocencia del inicio. 4 amigos soñando en un garaje de Apodaca, jurándose lealtad eterna frente a la realidad del año 2021. Un hombre de 70 años observando cómo el hijo de su mejor amigo le miente descaradamente antes de huir. 42 años de historia a la basura. Del juramento de sangre a la puñalada, trapera del todos para uno, al sálvese quien pueda. Hoy, Ramiro Delgado es un extraño para Bronco. Según sus propias palabras, lucha contra una profunda depresión. El músico que dio vida a Que no quede huella, y Sergio el bailador, hoy pelea con sus demonios internos. Cuando la prensa interroga a Lupe sobre una posible reconciliación, su postura es inamovible, fría como el acero. Sería una burla para mi dignidad volver a compartir escenario con alguien que intentó destruirme, asegura. La sentencia es definitiva, los puentes están demolidos, no hay camino de regreso, ni posibilidad de perdón. Hoy Lupe Esparza cuenta con 70 años, y hay un dato crucial que mereces conocer por haber llegado al final de este relato. ¿Te acuerdas de Javier Villarreal, el legendario guitarrista hermano de sangre de Choche y uno de los 4 fundadores reales? Javier sigue en este mundo, pero lejos de Bronco. Se marchó en absoluto silencio tras sepultar a su hermano. De los 4 soñadores de aquel garaje, el único que permanece en pie es Lupe, completamente solo. Pero espera, que hay más tela que cortar en este asunto. ¿Te viene a la mente aquel largometraje que lanzaron los chicos de Bronco allá por el año 1991? Pues agárrate, porque lo que nunca te contaron es que aquello fue una ruina absoluta, un desastre económico de proporciones bíblicas. Fue el propio Choche quien tiempo después soltó la bomba y confesó el tremendo agujero. Estamos hablando de palmar entre 200 y 300 millones de pesos, una auténtica barbaridad de dinero. ¿Y a que no adivinas quién tuvo la desfachatez de figurar en los créditos como el gran productor de la cinta? Exacto, Óscar Flores, el mismo representante que años más tarde les daría la puñalada trapera, robándoles su propia identidad y el nombre de la banda. Lo más sangrante de todo es que este señor no soltó ni un céntimo de su bolsillo. Ramiro lo dejó clarísimo. Óscar no puso nada para la producción, ni un duro. Todo el coste salió de las costillas del grupo, ellos lo pagaron íntegramente. El tipo se agenció el título de productor sin haber movido un dedo ni arriesgado su capital. Se colgó la medalla totalmente gratis, mientras otros ponían la pasta. Mientras los músicos veían cómo se esfumaban sus millones,
él estampaba su firma en la gran pantalla y preparaba el terreno para despojarles de su marca comercial. Como bien sentenció Javier, aquí ganaron todos menos nosotros. Lupe no tuvo reparos en admitirlo con total sinceridad. Cuando estás en la cima levitando a 3 metros sobre el suelo por la fama, pierdes la noción de la realidad y te sientes intocable. Y justo en ese momento, mientras ellos vivían cegados en su nube de gloria, Óscar Flores actuaba en las sombras, registrando la marca a sus espaldas como una serpiente sigilosa. Es irónico porque por aquel entonces eran auténticos superhéroes de papel, con su propia serie de cómics, el famoso Sensacional de Bronco. Llegaron a despachar más de 5 millones de copias en México, 5 millones de tebeos con personajes de ficción inspirados en personas de carne y hueso que acabarían sus días traicionados, fallecidos o en la más absoluta soledad. Cuando intentaron volver al ruedo bajo el nombre de El Gigante de América, se dieron de bruces con la realidad. No solo les habían quitado el nombre, sino que tenían vetado tocar en suelo mexicano por temas legales. Se dice pronto, pero pasaron 10 largos años en esa situación. Una década entera, condenados al ostracismo y al exilio musical. Incapaces de actuar en su propia tierra, mientras Óscar Flores secuestraba su marca. Hasta que en el año 2017, Sony y Ocesa tuvieron que aflojar la cartera y pagarle a Flores para rescatar el nombre. La cifra exacta es un misterio que nadie conoce, pero tuvieron que pagar un dineral simplemente para tener el derecho a llamarse como ellos mismos. ¿Y sabes qué tuvo el valor de responder Óscar Flores cuando le interrogaron sobre los millones perdidos en la película? Dijo: con todo el respeto, son unos artistas increíbles, pero unos gestores nefastos. Tiene narices la cosa. El mismo hombre que les desvalijó el nombre, atreviéndose a sermonearles y llamarles malos administradores desde su pedestal. Y ahí radica la verdadera crueldad de toda esta historia, lo que más duele en el fondo. No se trata solo del robo, es la manipulación psicológica. Te hacen sentir que el culpable eres tú, que fuiste un ingenuo, un inútil, un torpe, y que te lo buscaste por no saber llevar tus cuentas. Ponte por un momento en la piel de Lupe y piensa en el peso emocional que eso supone para alguien como él. Un tipo que salió de la miseria más absoluta, que se destrozó la espalda cargando sacos de cemento, que levantó un imperio a base de garganta sin haber pisado una escuela de negocios ni tener padrinos. Y que luego venga un listo a decirte: sí, pero eres tonto. Tú dejaste que pasara. Ese es el golpe bajo el invisible, el que te carcome la cabeza por las noches, pensando: ¿y si realmente la culpa fue mía por confiar? Saltamos al año 2017, cuando Disney Pixar lanzó su exitazo mundial, la película Coco. El corrido de Miguel Rivera lo interpreta Bronco, el chaval de Durango que creció sin luz eléctrica, metido en una superproducción de Hollywood que va precisamente de honrar y recordar a los difuntos. Y la verdad es que Lupe carga sobre sus hombros con más fantasmas y más muertos que la mayoría de los mortales. A día de hoy reside en su rancho criando caballos y subiendo vídeos a YouTube donde cocina con los suyos. Marta, su mujer, sigue ahí al pie del cañón después de más de 40 años, la única que nunca le falló. Cuando se rodó la serie biográfica sobre la banda Lupe, tuvo que dar el visto bueno a los guiones. Le tocó la dura tarea de leer su propia vida, redactada por extraños. Confesó que se hinchó a llorar al revisar los textos para autorizarlos. Dijo literalmente: con eso tuve suficiente, no necesité más. Y tras derramar esas lágrimas sobre el papel, fue incapaz de ver ni un solo episodio. Mucha gente se pregunta: ¿cómo es posible que no veas una serie sobre tu propia vida? Pero eso solo lo dice quien no tiene ni idea de lo que es un trauma real y profundo. Cuando has pasado por algo que te ha destrozado por dentro, verlo dramatizado en una pantalla no es entretenimiento. Es meter el dedo en la llaga, revivir el pánico, volver al día de la tragedia,
a la pérdida y al dolor. Decidió no ver la serie sencillamente porque no quería volver a pasar por ese llanto. No es cuestión de poder o no poder, es que prefirió no abrir esa puerta, porque hay abismos de dolor que si te asomas, te acaban tragando entero. Pero ojo que hay algo todavía más profundo que se suele pasar por alto. Lo que realmente hundió a Lupe no fue la jugada sucia de Óscar Flores. A Óscar es fácil odiarle. Es el malo de la película El estafador de manual con papeles en mano. Pero a un compadre, a un amigo del alma se le quiere de verdad. Y cuando esa persona amada te llama ladrón, no solo te está acusando de quedarte con dinero. Te está llamando mala persona, está dinamitando tu integridad y destruyendo tu identidad. Es como si te soltaran a la cara. Todo lo que pensabas que eras es una farsa, una mentira absoluta. Por eso se rompió Lupe al contarlo. No lloraba por la pasta perdida, lloraba porque le habían destrozado su propia esencia, quién era él en realidad. Y aquí llegamos al punto más poético y a la vez más despiadado de toda esta tragedia humana. Lupe nació en tierra de nadie, creció sin padre, sufrió discriminación y aprendió a sobrevivir peleando solo. Pero su mayor miedo nunca fue el trabajo duro, sino la soledad. Por eso montó el grupo para construir esa familia que le faltaba, aferrándose desesperadamente al lema de uno para todos. Sin embargo, el destino caprichoso y cruel le arrastró justo a donde más le dolía, a ver cómo todos se marchaban. Unos se los llevó la muerte, otros la traición y otros el rencor. Al final el único que se queda es él. Igual que cuando era un crío cuidando cabras en el monte y cantaba para espantar el silencio atronador. La diferencia es que ya no es ese niño. Ahora es un hombre de 70 años, forrado de millones, pero sintiendo exactamente el mismo vacío en el pecho. De los 4 fundadores originales, el final fue devastador. Eric acabó ejecutado a pesar de que la familia había pagado el rescate exigido por sus captores. El desenlace de Choche fue un auténtico drama médico falleciendo a causa de la misma sangre, que en teoría debía salvarle la vida. Mientras tanto, Javier optó por marcharse sin hacer ruido, desapareciendo en un silencio sepulcral. Ramiro no se mordió la lengua y lo tachó directamente de ladrón, pero el tal Óscar Flores se aferró a la marca y la explotó durante 20 años, ocultando una verdad incómoda que en este 2026 nadie quiere oír. Sin embargo, si analizamos esto con lupa, el verdadero villano de este culebrón no es solo Óscar Flores. Sí, él fue el caradura que firmó los papeles y se apropió del nombre, el ejecutor material del robo. Pero seamos sinceros, Óscar jamás habría podido llevarse ni un euro si ellos hubieran tenido un mínimo de malicia o hubieran desconfiado desde el minuto 1. Todo habría sido diferente si se hubieran dignado a leer la letra pequeña del contrato o si hubieran tenido la picardía de contratar a un buen abogado antes de estampar su firma en aquel papel mojado. No lo hicieron por una razón muy simple y dolorosa. Venían de Apodaca, de ensayar en un garaje de la miseria absoluta de un mundo antiguo, donde dar la mano valía más que cualquier documento notarial. Pensaban, somos colegas, somos compadres. ¿Cómo nos va a jugar una mala pasada este tío? Ese pensamiento ingenuo les costó su propia identidad, el nombre del grupo y 10 largos años de destierro forzoso. Recuperar lo que legítimamente era suyo les costó una millonada y sudor y lágrimas, pero lo más terrorífico es que Óscar Flores no es una excepción, es la norma en este mundillo podrido. La industria musical, y más la mexicana, es un nido de víboras lleno de tipos como Óscar Managers, que registran marcas a traición productores, que se quedan con los derechos de autor, y representantes que se llevan mucho más dinero del que declaran. Lo de Bronco no fue el primer caso, y desgraciadamente no será el último, pero fue el escándalo más sonado el gigante que cayó, y por eso la herida escuece muchísimo más.
Eran 4 amigos inseparables, que se juraron lealtad eterna el clásico uno para todos. Pero la vida se encargó de destrozar esa promesa en 1000 pedazos. El destino fue cruel, a uno lo hallaron tirado en un descampado, a otro se le apagó la luz por una enfermedad maldita, el tercero no soportó seguir sin su hermano del alma, y al cuarto lo destrozó su propio compadre. Y para colmo de males, el representante que les despojó de todo sigue vivito y coleando, teniendo la desfachatez de ir diciendo por ahí que la culpa fue de ellos, por ser unos pésimos gestores. A veces, cuando ocurre una desgracia, le sigue otra peor, y luego otra más gorda, y la gente tiende a pensar que es mala suerte, o el karma, pero si rascas un poco, te das cuenta de que es un patrón tóxico que se repite. Es la maldición de la fama, el robo de su identidad, el exilio de los escenarios, el fallecimiento de Eric, la muerte de Choche, y finalmente la ruptura total y dolorosa con Ramiro. Es demasiada carga dramática para un solo proyecto vital, una losa insoportable, y precisamente por esa historia de supervivencia es por lo que Bronco sigue existiendo hoy en día. Pero no nos engañemos. El Bronco original murió hace muchísimo tiempo. Lo más triste del final no es que el grupo se rompiera, sino que siga adelante arrastrando su propio cadáver. Porque cuando algo fallece de verdad, encuentra la paz y descansa. Pero cuando algo se empeña en seguir vivo, sin ser ni la sombra de lo que fue, se convierte en un espectro, en un fantasma. El Bronco que vemos hoy sobre las tablas es básicamente eso, un fantasma, que coge el micrófono y se pone a cantar. Es una marca comercial que sobrevive puramente por la nostalgia del público, una promesa rota que todavía vende entradas con Lupe, ejerciendo de guardián de las cenizas, sosteniendo el nombre y cargando con los muertos a sus espaldas. Al final del camino, aquella unión de todos a una se disolvió como un azucarillo, y el único que quedó en pie, solo ante el peligro, fue Lupe. Pero existe una capa mucho más profunda y oscura en esta historia esa que nunca te contarán en los documentales oficiales ni leerás en las entrevistas promocionales. Cuando una banda se va al garete, no es solo por culpa de un manager codicioso o por una marca robada, ni siquiera es solo por la pasta. Se destruye por algo mucho más viejo y venenoso, la duda. Me pregunto, ¿cuántas veces habrá estado Lupe en medio de una actuación, mirando de reojo a Ramiro y pensando para sus adentros? ¿Estará este tío satisfecho con lo que se está llevando al bolsillo o querrá más? ¿Y cuántas veces habrá mirado Ramiro a Lupe con recelo preguntándose por qué narices tiene él que decidirlo todo? ¿Cuántas veces Choche y Javier vieron las broncas y pensaron, ¿hasta cuándo vamos a aguantar este infierno? Esas son las preguntas que nadie se atreve a pronunciar. En voz alta se mastican en la soledad de la noche, se tragan con el café del desayuno, y tarde o temprano acaban estallando en la cara. Lo más sádico de la jugada de Óscar Flores no fue simplemente que registrara el nombre a sus espaldas. Eso fue solo el principio. Lo verdaderamente cruel fue que les inyectó el veneno de la desconfianza. Después de Óscar, perdieron la inocencia y ya nadie era de fiar. El suelo que pisaban dejó de ser seguro. Y lo más duro de la traición de Ramiro no fue la demanda judicial en sí, sino que confirmó sus peores pesadillas, demostrando que tenían razón, que hasta tu propio compadre puede clavarte un puñal por la espalda, y que esa familia que se crea en el escenario es pura mentira. Del robo de dinero te puedes recuperar con trabajo, pero cuando te demuestran que hacías bien en no fiarte de nadie, eso te deja una cicatriz que no se cura jamás. Y aquí llegamos a la parte más desgarradora de todo este asunto: asistir a un concierto de Bronco en la actualidad. Hoy en día, la gente acude con sus familias con una sonrisa de oreja a oreja, movidos por la nostalgia, buscando esa canción que bailaron en su boda, en los 15 años o en la verbena de su pueblo. Y allí arriba ves a Lupe cumpliendo como un profesional
manteniéndose fuerte como un roble y sonriendo a la galería. Pero la procesión va por dentro, porque hay canciones que para el público son pura fiesta y cachondeo, pero para el que las canta son cuchillos afilados. El tema Adiós para la gente es un éxito más. Para Lupe, cada vez que la canta, es como asistir a un funeral. Sergio el bailador, para la masa, es un recuerdo bonito, pero para Lupe es el principio y el fin de toda su existencia. La música se lo dio todo, absolutamente todo, pero también le ha condenado a revivir su tragedia noche tras noche, en un bucle infinito. Cada velada con 70 años a cuestas, 11 millones de dólares en el banco, 7 nietos y una mujer que nunca le abandonó, se sube a un escenario rodeado de multitud, pero sintiéndose completamente solo. Si alguna vez has tarareado un tema de Bronco en una juerga, si has movido el esqueleto con Sergio el bailador, o has gritado a pleno pulmón, que no quede huella. Recuerda esto muy bien: detrás de esa cumbia pegadiza, hay un hombre que ha pagado con su salud mental y emocional para que tú tengas un recuerdo feliz de tu juventud. Detrás de esa fiesta hubo sangre derramada, hubo traiciones imperdonables, hubo un exilio forzoso y hubo demasiados entierros. Y a pesar de todo, Lupe sigue al pie del cañón, porque la música jamás le dio la espalda. Fueron los seres humanos los que le fallaron. Aquel niño discriminado por su piel se transformó en ídolo de masas. El albañil que garabateaba letras en los billetes del autobús acabó llenando hasta la bandera el Estadio Azteca. El hombre que tenía pánico al abandono acabó siendo abandonado por todos sus allegados. El artista que confió ciegamente en su manager terminó pagando una fortuna para poder usar su propio nombre. Aquel viejo juramento de uno para todos acabó convirtiéndose en una promesa rota y vacía. El todos se ha desvanecido trágicamente, y al final de la función solamente queda un único superviviente en pie. Esta es la crónica negra, la versión cruda y sin filtros de lo que verdaderamente ocurrió con Bronco. Si se te ha puesto la piel de gallina con este drama, no te lo pienses, y dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque te garantizo que estas verdades incómodas están totalmente vetadas en los círculos habituales. Esos despachos donde todavía siguen cortando el bacalao los mismos peces gordos que se encargaron de echar tierra sobre el escándalo para silenciarlo.